Bienvenidos a un nuevo vídeo, donde nos adentraremos en el oscuro y fascinante mundo de Jeffrey Dahmer, el asesino serial que conmocionó a Estados Unidos. Netflix nos trajo una serie que ha dejado a todos con los pelos de punta, pero detrás de cada escena, hay detalles y curiosidades que quizás no conocías. Hoy te presentamos 12 datos impactantes sobre la serie que te harán ver la historia de Dahmer desde una nueva perspectiva. Conocido como el carnicero de Milwaukee debido a los horrendos crímenes que cometió durante más de una década, que incluyeron necrofilia, canibalismo y la conservación de partes de cuerpos humanos, Netflix presenta de la mano de Ryan Murphy la historia de Jeffrey Dahmer, el asesino en serie responsable de la muerte de 17 jóvenes. Sin embargo, esta serie ofrece una narrativa distinta, ya que la historia no se cuenta desde la perspectiva de Dahmer, sino desde la de sus víctimas. De hecho, esta fue una de las condiciones que Ivan Paites estableció con Murphy para aceptar el papel, ya que deseaba evitar que el público sintiera empatía por Dahmer y, en cambio, dar el protagonismo a las víctimas, quienes a menudo son pasadas por alto en estos relatos, donde el criminal a veces termina siendo justificado. Paites quería honrar de manera respetuosa a las víctimas y sus familias, y eso es lo que distingue a esta serie. Además, la serie critica el sistema por la desigualdad que prevaleció en aquellos años, mostrando cómo Dahmer se salió con la suya en múltiples ocasiones debido a su raza, mientras que sus víctimas, pertenecientes a minorías, eran ignoradas por las autoridades. Esto se evidencia en las numerosas denuncias en su contra, como las llamadas repetidas de su vecina Glenda, que si se hubieran atendido a tiempo, podrían haber evitado muchas muertes, todo debido a la homofobia y al racismo de la época. No es solo por ser fan, pero Ivan Paites realmente destacó en este papel, y creo, como muchos, que merece un Emmy. Antes de trabajar en la serie, Paites solo tenía un conocimiento básico de Jeffrey Dahmer, por lo que se preparó estudiando a fondo, leyó biografías, revisó el informe policial de su confesión y analizó entrevistas para captar su forma de hablar. Sin embargo, el actor admitió que le asustó profundizar en el personaje, ya que Dahmer cometió actos terribles, y sumergirse en ese oscuro mundo fue una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida. Es conocido que Ryan Murphy suele trabajar con los mismos actores, y Ivan Paites es uno de sus favoritos, ya que ha sido prácticamente la estrella de American Horror Story. De hecho, en la quinta temporada de la serie, titulada Hotel, su personaje aparece en una escena junto a varios asesinos en serie, entre ellos Richard Ramírez, John Wayne Gacy y, por supuesto, Jeffrey Dahmer. El Club 219, que Jeffrey Dahmer solía visitar para conocer a sus víctimas, era un lugar real, un bar gay en el centro de Milwaukee, al que Dahmer frecuentaba mucho, tal como se muestra en la serie. Este bar abrió en 1981 y disfrutó de varios años de popularidad, hasta que otros bares comenzaron a surgir y lo opacaron. Sin embargo, su fama resurgió a nivel mundial en 1991, cuando se supo que era uno de los lugares favoritos de Dahmer para cazar a sus víctimas, aunque intentaron mantenerlo abierto, renovándolo y ofreciendo nuevo entretenimiento. La gente dejó de visitarlo debido a su oscuro pasado, y en 2005 cerró sus puertas para siempre. Hoy en día, el lugar aún permanece vacío. Mientras Jeffrey Dahmer atrae a sus víctimas, se pueden ver en los postes de luz anuncios de personas desaparecidas, que curiosamente también fueron sus víctimas. En el primer episodio se muestran a Oliver Lacey y Errol Lindsey, incluso en el mismo póster, y en el segundo, a otros 3 hombres reales, cuya historia no fue mostrada en la serie. Oliver tenía 23 años, era fisicoculturista, y fue la víctima número 16, de quien Dahmer conservó solo la cabeza en el refrigerador. Errol tenía 19 años y fue la víctima número 11, con el Dahmer practicó por primera vez su técnica de perforación. Curtis, con tan solo 17 años, era un aspirante a modelo, y fue la 10ª víctima. Tracy Edwards, el chico que casi se convierte en la víctima número 18, contó que, luego de que Dahmer lo esposara, lo sentó al borde de la cama para que vieran juntos El Exorcista 3, con la que Dahmer estaba súper obsesionado, pero Tracy aprovechó que Dahmer estaba en una especie de trance, pues no paraba de cantar y moverse de un lado a otro, para golpearlo y así poder escapar, tal como lo vimos en la serie. Lo interesante de dicha película es el paralelismo con la vida de Jeffrey Dahmer, pues también trata de un asesino en serie que sigue cometiendo crímenes a pesar de haber sido ejecutado tiempo atrás. O sea, es paranormal, pero al igual que él, le gustaba mutilar y guardar ciertas partes. En la vida real,
Jeffrey Dahmer llegó a confesar que podía relacionarse con esta película porque el asesino estaba impulsado por el mal, así como él, y la llegaba a ver hasta 3 veces por semana porque sentía cierto placer. Una de sus películas favoritas era Star Wars y lo deja claro en el segundo episodio. Luego de dejar inconsciente a Konerak y pedirle que vea el regreso del Jedi, menciona también su fascinación por el emperador y que él es la razón por la cual usa esos lentes de contacto color amarillos, cosa que es totalmente cierta en la vida real. Y seguramente su gusto por Palpatine tiene que ver con que quería ser como él, por eso de tener dominio absoluto sobre sus víctimas. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960. Creció como un niño normal, era querido por sus padres, pero las constantes mudanzas y los problemas entre sus padres comenzaron a afectarlo. Con el tiempo pasó de ser un niño alegre y sociable a tímido y retraído. Cuando tenía solo 4 años, vio cómo su padre recogía los huesos de varios animales muertos que estaban debajo de su casa y los echaba en un cubo de metal para tirarlos. Su padre hizo exactamente lo mismo que él. A los 10 años comenzó a coleccionar animales atropellados de la calle para abrirlos y disecarlos. Con el tiempo, Lionel, su padre, ha reconocido en algunas entrevistas que al haberle enseñado sobre la taxidermia no lo consideró raro en ese momento, sino que pensó que a su hijo le interesaba la ciencia. Sin embargo, con el tiempo ha cambiado de parecer, pues ahora cree que eso pudo haber influido en las acciones de su hijo. Durante su adolescencia, sus padres se separaron y, debido a la enfermedad mental de su madre, ella estuvo prácticamente ausente en su vida, lo que lo llevó a volverse más solitario, desarrollando un profundo miedo al abandono y comenzando a tener fantasías sobre tomar vidas humanas. Para intentar silenciar estos pensamientos, empezó a consumir alcohol, incluso en la escuela, donde, aunque era solitario, era conocido como el payaso de la clase. Su humor, sin embargo, era macabro, imitaba a personas con parálisis cerebral o ataques epilépticos. Sus imitaciones se volvieron tan conocidas que sus bromas empezaron a ser llamadas dameradas. Como se muestra en el tercer episodio, donde se explica el origen de su humor, con el tiempo, y especialmente después de sus crímenes, Dameradar adquirió un significado muy diferente. El incidente de arruinar la foto del anuario también fue real, no solo se coló en la de la Sociedad de Honor Nacional, sino que también apareció en fotos de otros grupos y clubes a los que no pertenecía, según reveló Mike Rubal, su compañero de escuela. Para él, esta era una de las típicas bromas que Dahmer solía hacer. En la fotografía donde se infiltró, logró destacar al estar en el centro. Así que, para corregir el error, el presidente del grupo eliminó a Jeffrey con tinta negra, ya que no le parecía justo que alguien con sus calificaciones apareciera en la foto. Apenas 2 semanas después de graduarse, Jeffrey llevaría a cabo su primer crimen, aunque su primer intento real ocurrió cuando se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol, esperando a un corredor que le parecía atractivo. Sin embargo, el día en que lo esperaba, el joven nunca llegó y Jeffrey no intentó hacerlo de nuevo, por lo que, en cierta medida, se salvó. Así, su primera víctima fue Steve Hicks, un joven de 18 años a quien recogió en la carretera tras pedirle un ride para llegar más rápido a un concierto. Dahmer, que tenía la casa vacía tras la partida de su madre, lo invitó a tomar unas cervezas, pero cuando Hicks intentó irse, Dahmer lo atacó por detrás con una mancuerna mientras estaba sentado y luego lo estranguló. Inmediatamente se ocupó de eliminar las pruebas, colocando los restos en bolsas de basura y llevándolos al basurero a medianoche, aunque la policía lo detuvo por pisar la línea, y vieron las bolsas en el asiento trasero. Creyeron en su explicación de que eran simplemente residuos. Regresó a casa, donde diseccionó el cuerpo, enterró los restos y luego los desenterró, disolvió y dispersó detrás de su casa. Cuando su padre descubrió que Jeffrey había estado solo durante tantos meses, lo animó a buscarse un trabajo, ir a Alcohólicos Anónimos y hasta lo envió al psicólogo, pero parecía que nada funcionaba, así que después lo matriculó en la Universidad Estatal de Ohio para estudiar negocios, donde solo duró 3 meses porque reprobó prácticamente todas las materias, pues seguía bebiendo en exceso, un gasto que solventaba donando sangre. En su desesperación, su padre lo mandó al ejército, donde llegó a desempeñarse como médico de combate. Logró estar bien por un tiempo hasta que fue enviado a Alemania y recayó nuevamente en la bebida, así que fue dado de baja. No obstante, más tarde se descubriría que Dahmer había drogado a 2 soldados durante su estancia en el ejército, pero cuando volvió a Estados Unidos, no regresó a casa porque no quería escuchar a su padre, sino que se fue directo a Miami.
donde pasó un tiempo trabajando en una tienda de sándwiches hasta que se quedó sin dinero y prácticamente en la calle, así que tuvo que llamar a su padre para que lo ayudara, y entonces, de regreso en Milwaukee, lo envió a vivir a la casa de la abuela, donde le daría rienda suelta a sus fantasías más oscuras. Y así llegamos al final de este recorrido por las curiosidades más escalofriantes de la serie de Jeffrey Dahmer. Esperamos que te haya sorprendido tanto como a nosotros descubrir estos detalles ocultos detrás de la producción. La historia de Dahmer es tan perturbadora como fascinante, y Netflix ha sabido capturar esa dualidad en cada episodio.